Muy buenos días a todos. Como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida al evento presencial y telemático que reinicia las actividades de nuestro foro de la nueva sociedad gracias al mecenazgo de la Fundación Abertis, cuya presidenta, doña Elena Salgado, se encuentra entre nosotros y en su nombre les saludamos a todos ustedes. Este acto se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, por la plataforma Teams y por nuestro canal de YouTube a través de la web nuevaeconomiaforum.org. Se cumplen 75 años del nacimiento de UNICEF el próximo 11 de diciembre y el pasado mes de abril se celebraron los primeros 60 años de UNICEF en España. Mañana se celebra el Día Universal del Niño y hoy, como hace 15 años, con el 60 aniversario, celebramos el 75 aniversario de UNICEF, una organización ejemplar con presencia en España. Y tenemos el gran honor de contar con el presidente de UNICEF en España. Como decía, estas tres efemérides se producen en un momento crítico para la infancia por los retrocesos causados por la pandemia, que ha puesto en jaque el bienestar de los niños y niñas españoles. Doña Rosa Calaf va a hacer la primera introducción. Periodista, la conocen ustedes. Adelante, doña Rosa. Muy buenos días. Mi saludo a quienes nos acompañan en esta mesa, la presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, vicepresidenta segunda de UNICEF, María Solanas, y la expresidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo. Autoridades, miembros del patronato, expatronos, aliados, amigos de UNICEF España, por supuesto, al protagonista de esta reunión y a todos ustedes en la sala. Y muchas gracias al presidente de la Nueva Economía Forum por presentarme. Yo venía pensando que no se me ocurre que pudiera estar en este momento en un lugar mejor que aquí. Con todos ustedes en este foro tan relevante, cuando pienso que es más esencial que nunca el intercambio de pareceres y el estar juntos, ¿no?, mirándonos a la cara y a los ojos, ¿no?, ¿verdad? Bueno, estar aquí por una razón tan poderosa como es la conmemoración del 75º aniversario de UNICEF, que nació, como saben, tras el panorama desolador que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y estar aquí para tratar de la infancia y de sus derechos, los mismos que los adultos, y con la oportunidad, además, de hacerlo con quien sabe y con quien tiene mucho que decir, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra. Ya van a ver. Para mí realmente es un honor que agradezco profundamente la acogida, ¿no?, de este desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad organizado por NEF y bajo mecenazgo de Abertis. Y es un regalo, Gustavo, la tarea de presentarte. Y no solo por el respeto y el afecto, que ya sabes que te tengo, sino porque yo he visto tu compromiso y porque, conozco su interés genuino por las personas y especialmente por la niñez, como aquella que en Bosnia, pues a la que los juegos de intereses de los adultos habían arrebatado todo, pues con aquella supo entrelazar sonrisas. Y mientras estaba realizando una visita en los Balcanes en guerra, ¿no? Y en suma sé, ¿no?, de su buen hacer en todo aquello que emprende.
Nuestro invitado ha transitado las aulas universitarias como alumno, como profesor, licenciado y doctor en Derecho, catedrático de Derecho Canónico, especialista en Derecho Constitucional, en Relaciones Iglesia-Estado y mucho, mucho más. Asimismo, transitó la política tras las elecciones de 1982. Ocupó altos cargos, 2 carteras, Defensa y Educación. Y, por cierto, él fue quien llevó a cabo el encargo nada fácil de regular la enseñanza religiosa de conformidad con la confesionalidad que establece la Constitución española de 1978. También ha sido diputado, como no, por Asturias, que le vio nacer en uno de los pueblos más bellos de España, Cudillero, que ahora pues, lo ha convertido en su refugio de verano, ¿no? Y Gustavo es un asturiano de pro, y doy fe de ello, porque le he visto en su tierra. Tengo el privilegio de haber compartido jurado para el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, en el que fue reelegido una y otra vez por unanimidad y lleva presidiéndolo pues, estos últimos años, ¿no? Como antes, pues también presidió, por ejemplo, el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, y como preside, tras ser patrono durante varios años, UNICEF España desde 2018. Entonces, el mundo era otro, y nuestro día a día, pues también era otro. La COVID-19 vino a acelerar una transformación incierta que ya asomaba y a complicar una realidad ya deteriorada y especialmente hostil hacia los más débiles. Nadie imaginó jamás esa situación cuando nuestro protagonista de hoy pues, se puso al frente de UNICEF España, ¿no? Y tampoco él. Sin embargo, pues no es de los que rechaza retos y, de hecho, pues se crece ante ellos, ¿no? Gustavo, en aquel desafiante contexto, se puso como objetivos movilizar a todos los sectores a favor de los derechos de la infancia, aumentar la contribución del Comité Español a los programas de UNICEF en todo el mundo, apostar por la innovación como herramienta para disminuir la pobreza y avanzar en una organización interna más ágil y transparente. Y en eso anda, sin desfallecer. Y pese a todo, ha situado al Comité Español como uno de los de referencia dentro de la organización a nivel mundial. Me he permitido hurgar en la hemeroteca, ¿no? Y he entresacado algunas de sus reflexiones y de sus acciones, que no solo se refieren al exterior, sino también al interior. Mi propósito, pues obviamente, es que nos ayuden a conocerle un poquito mejor. Abro comillas. Hay que atender a la diversidad y eso es caro, pero hay que invertir más, en especial en el profesorado, porque es el elemento central del sistema. Hay que sensibilizar mucho más a la población y hacerlo siempre con la mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible. La educación es casi lo único que puede romper la trampa de la pobreza y evitar que los pobres acaben siendo más pobres todavía. Cierro comillas. Ya en el 2018 defendió la importancia de crear cauces para que las organizaciones, las instituciones, la familia escuchen la voz de la infancia. Y del dicho, pues al hecho. Reunió cerca de un centenar de consejos infantiles y juveniles en Oviedo para tratar de sus inquietudes, una realidad que sabemos que conocemos poco, y enfatizó: hay que crear instrumentos para que se hagan oír. Por otra parte, varios informes de sumo interés y, desde luego, que no pueden ser más oportunos, se han ido sucediendo últimamente, a petición de UNICEF España, y bueno, han sido preparados por expertos y expertas de ámbitos diversos y transversales, ¿no? A modo de ejemplo, voy a mencionar un par, entre los más recientes, ¿no? El impacto de la tecnología en la adolescencia, que ha venido a aportar nuevos y reveladores datos. Y en el cuaderno para el debate número 7, el título «La infancia vulnerable en España, riesgos y respuestas políticas ante la crisis de la COVID-19». ¿No? Es probable, ¿no?, que mencione Gustavo alguno de estos informes hoy u otros, porque los ha desmenuzado, los conoce muy bien
Y detrás está la voluntad, ¿no?, de alzar la voz sobre los problemas más urgentes que enfrenta la infancia y la adolescencia. A mí me gustaría que no hubiera un Día Universal de la Infancia. Pues ojalá no hubiera Día Mundiales de, ¿no?, porque significaría que todo va bien y para todos. Pero menos mal que hay días de, ¿no?, y que hay pues, organizaciones como UNICEF y otras, ¿no?, que se ocupan de las niñas, de los niños, de adolescentes vulnerables y de sus derechos y de sus retos y de sus esperanzas, ¿no? Que este Día de la Infancia, mañana, 20 de noviembre, aniversario de la aprobación en 1989 de la Convención de los Derechos del Niño, sea un toque de atención sobre lo que se hace en su favor y lo que se debe hacer, que queda mucho todavía. Me parece que si una frase resume el pensar de Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, es esta: no puede haber razones políticas que estén por encima de las humanitarias. Si les parece, pues adelante ya con la sesión de reflexión conjunta. Muchas gracias. Señor presidente, ahora sí, disculpas por mi lapsus. Me emociona mucho el Día de la Infancia y me emociona mucho el haber pertenecido al Comité Español durante varios años, al mando entonces de doña Consuelo Crespo. Pues comentábamos antes que estas efemérides que celebramos hoy se producen en un momento crítico para la infancia por los retrocesos causados por la pandemia que ha puesto en jaque el bienestar de los niños y niñas españoles. Después de todo esto, de todo este tiempo trabajando por los derechos de la infancia, ¿qué ha supuesto, presidente, enfrentarse a una crisis como la generada por la COVID y sus secuelas, por ejemplo, en la salud mental de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué actividad y qué iniciativas han desplegado ustedes? Buenos días, José Luis. Voy a consumir medio minuto en saludar a los presentes y nada más que unos segundos, porque para hacerlo bien, tendría que prolongarme durante horas para agradecer la generosa presentación que ha hecho de mí Rosa María Calaf. Muchas gracias, Rosa. Qué bien elegida está la presentadora, querido amigo José Luis, por esas generosas palabras y por tu compromiso con UNICEF reiteradamente demostrado. Y saludar también a tantas amigas y amigos que han querido estar presentes hoy. Señor subsecretario, viejo amigo Luis Cuesta, señor secretario general y antiguo alumno, aunque ustedes no lo crean, porque ya tengo alumnos que son muy importantes en la actualidad. Querida Elena, presidenta de la Fundación Abertis y uno de nuestros aliados más significativos, de las organizaciones sociales, Padre Ángel, señor presidente de la POI, las directoras de la llamada Familia de Naciones Unidas, María Jesús de la OIM y Sofía Müller de ACNUR, señora diputada, Consuelo Crespo, que es más o menos la culpable de que yo esté aquí esta mañana. Yo la presenté hace 15 años, como decía José Luis, y fue no mi primer contacto con UNICEF, pero ahí, bueno, pues se generó algo que me llevó a ser compañero tuyo en el patronato y posteriormente a ser presidente de la organización desde hace 4 años. José Luis y amigas y amigos, durante estos 75 años han pasado muchas cosas. UNICEF nace precisamente con motivo de una gran crisis mundial. Nace en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial para atender las necesidades de la infancia
puestas de manifiesto y producidas por el sufrimiento en la contienda mundial. Luego, enseguida, pasa a trabajar en Oriente Medio, en ciertos territorios de Asia. Empezamos con las vacunas y empieza a trabajar UNICEF en el ámbito de la protección de la infancia, de la supervivencia de la infancia, del bienestar de los niños y niñas y jóvenes. Luego viene este hito fundamental que ha sido reiteradamente comentado. La Convención de Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado de la historia, como nos gusta decir, viene a ser algo así como la Constitución de los Derechos de la Infancia. Y es muy importante porque por primera vez en la historia de la humanidad se atribuyen derechos específicos a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Pero además se sientan principios de una extraordinaria relevancia, como es el principio del interés superior del menor, que debe guiar la acción de los poderes públicos y de las instituciones con respecto en el tratamiento que hagan de los menores de edad. Tanto, ahora estamos en un momento donde surgen nuevas interpelaciones, a lo que se refería José Luis. En un momento en que se ha instalado una cierta incertidumbre, recuperación económica, pero que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, donde hay grandes crisis humanitarias. Sería el momento de sentar unas bases firmes y duraderas, sostenibles y permanentes para que el bienestar de la infancia sea una realidad. Hay mucho por hacer en el mundo y en España. Tenemos que trabajar todos los agentes sociales en cooperación. No es posible trabajar solo desde el unilateralismo. En este aspecto las organizaciones internacionales tienen mucho que decir, pero también tiene mucho que decir la alianza público-privada para estos trabajos. Prioridades, pues, bueno, ha citado José Luis una de las prioridades que veo que está Henrietta Ford en la pantalla, nuestra directora ejecutiva, muy definida como prioridad para el próximo futuro de salud mental, pero hay otras prioridades como las prioridades educativas, el tema de la pobreza infantil, en fin, todo aquello que afecta las emergencias que van surgiendo. Unas son más o menos permanentes porque permanecen durante mucho tiempo y desde hace años, lamentablemente. Otras son producidas por circunstancias externas, pero hay mucho trabajo, queda mucho trabajo por hacer. Ya ha anticipado usted algo de este análisis que le pedimos ahora. ¿Cuál es la situación de la infancia en el mundo y cuál ha sido el impacto de la pandemia en los principales indicadores que maneja UNICEF? Durante las últimas décadas gracias al trabajo de todos, se ha producido una mejoría extraordinaria en la situación de la infancia, en términos globales. Extraordinaria. Durante los últimos 30 años ha avanzado más el bienestar de los niños y de las niñas que en las últimas centurias. No es una exageración. Por dar algún dato con los que no quisiera cansarles a ustedes, pero se ha reducido a la mitad el número de muertes de niños menores de 5 años. Miles de personas han tenido acceso por primera vez al agua potable. La educación se ha extendido enormemente, especialmente en los niveles primarios. Todo esto, hemos vencido la viruela. Estamos a punto de vencer la polio, que se llevó
por delante pues, a miles de personas durante cada año. Por tanto, efectivamente, estos indicadores ponen de manifiesto lo que se ha trabajado y lo que se ha conseguido. Pero antes decía que queda mucho por hacer. Por utilizar los mismos parámetros, hoy todavía mueren más de 5 millones de niños menores de 5 años por causas que hubiéramos podido evitar. Con higiene, con un saneamiento adecuado, con una vacuna que vale 60 céntimos de euro, 14.000 niños al día. Cuando se trabaja con estas magnitudes, para todos son abrumadoras, ¿no? El tiempo que vamos a estar aquí juntos, van a fallecer en el mundo 600 niños por causas que hubiéramos podido evitar. Hay más de 260 millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación. En el contexto de la cumbre de Glasgow, leía uno de estos días un informe nuestro, según el cual 1 de cada 4 niños para el año 2040 va a tener muchas dificultades para acceder a los recursos hídricos. Por tanto, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Y la pandemia aún es pronto para determinar las consecuencias de la pandemia, aunque ya tenemos algunos indicios. La pandemia ha afectado enormemente a la actuación relacionada con la protección y el bienestar de la infancia y de la adolescencia. Ha agravado la situación y corre el riesgo de invertir las tendencias que veníamos observando en las últimas décadas. Es muy claro en el caso del trabajo infantil. Me refiero a la reversión de la tendencia. Es muy claro en el caso del matrimonio infantil, una lacra verdaderamente importante que están padeciendo la clase, el grupo más desvalido, que son las niñas, dentro del grupo social más vulnerable, que es la juventud, que es la niñez y la juventud. Un dato nada más, concreto. Hay, según nuestros cálculos, esto es muy difícil de medir, pero en torno a 1.600 millones de niños y niñas pobres en el mundo. Desde el inicio de la pandemia, esa cifra se ha incrementado en 150 millones. Ese es el impacto de la pandemia, gráficamente expresado. Más pobres, peligro de reversión de otros beneficios obtenidos a lo largo del trabajo de estos años e incertidumbre sobre el futuro. Por eso decía antes que hay que aprovechar la oportunidad para sentar las bases de una acción decidida, contundente y sostenible en relación con la infancia y la juventud. Y en España en particular, ¿cuáles son las principales carencias y qué se puede hacer para solventarlas? Las organizaciones estamos muy preocupados con los temas relacionados con la pobreza infantil, por ejemplo. También se puede hablar de educación, pero estamos generalmente acomodados en nuestras sociedades. Tendemos a pensar que la pobreza está situada solo en los países pobres, de rentas bajas y medias. Y no es verdad, no es verdad. Hay del orden de 75 millones de pobres en los 30 países más ricos de la OCDE. Y en España estamos padeciendo, en relación con las niñas y los niños, un grado de pobreza infantil. Casi 1 de cada 3 niños están en una situación de pobreza, de riesgo de pobreza y exclusión, de pobreza moderada, que es el indicador, la categoría técnica que se utiliza, que no se corresponde con nuestra entidad económica y política, ¿verdad? Esto es gravísimo porque corta todas las oportunidades de desarrollo
de los niños no permite a la sociedad aprovechar esas capacidades y esas potencias, y además instala, creo que Rosa se ha referido a ello, instala lo que llamamos la trampa de la pobreza, es decir, la tendencia a que la pobreza se perpetúe porque una generación, la siguiente generación, no puede beneficiarse de las ventajas que le ofrece la generación anterior por la situación que ha padecido. Bueno, en España el caso de la pobreza infantil, en fin, ya he dado un dato, hay en torno a un 27,4%, me parece que es exactamente el índice de pobreza infantil que tenemos en España. Hay más de 4 millones de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Hay casi 3 millones de hogares que no pueden atender a los gastos imprevistos que en relación con la infancia se producen todos los días, como sabemos todos. Esta es la situación. Conste que ha habido un intento, ha habido medidas relacionadas con el problema del remedio a la pobreza infantil en España, que son muy importantes, que están dando resultado y que lo darán todavía más adelante, especialmente si se complementan con otras cuestiones. El ingreso mínimo vital, la prestación universal, es una de ellas, ya está afectando a muchos menores, tiene dificultades para en práctica, se van parece a revisar los umbrales de renta que dan acceso y determinadas circunstancias administrativas que dan acceso a la prestación. Nosotros creemos, junto con otras organizaciones, que debería complementarse el ingreso mínimo vital con la prestación por hijo a cargo, que es una prestación que va dirigida exactamente a favor y ayudar a la crianza de las familias, por tanto, que va directamente dirigida a la protección familiar. Bueno, podría hablar de un gran programa de la Unión Europea en el que estamos trabajando junto con los gobiernos de 7 países que son experiencias pilotos, se llama Garantía Infantil Europea, que tiende a remediar el problema de la pobreza en España. Como me estoy extendiendo demasiado, no sé si procede que hable de educación o no, pero me va a llamar la atención. Ya lo veremos, seguramente va a haber oportunidades. Hay 2 temas trascendentales en los que UNICEF está trabajando en España, la educación, precisamente, y la situación de los niños migrantes no acompañados. ¿Cuál es el momento actual y por dónde deberían ir, en su opinión, las políticas públicas en ambos casos, educación y niños migrantes no acompañados? ¿Cómo ha evolucionado, presidente, la alerta de UNICEF sobre la situación en Canarias con niños y niñas migrantes en una de las rutas que ustedes han definido como de las más peligrosas del mundo? Sí, son verdaderamente dos cuestiones básicas y de mucha importancia, por supuesto. A ver, educación. Nuestro sistema tiene carencias, pero también hay que decir otras cosas. La pandemia ha demostrado, por ejemplo, principalmente, cómo nuestro sistema sanitario ha sabido responder de manera contundente y exitosa a los desafíos de la pandemia. Y yo quisiera decir, luego voy a hablar de las carencias, pero yo quisiera decir que el sistema educativo, en contra de lo que pudiéramos tener tendencia a pensar, ha aguantado el tipo en la pandemia. Ha aguantado el tipo en la pandemia. Como lo demuestra que estamos en el top de los países del mundo que han tenido menos tiempo cerrados los colegios, que es una realidad. Recuerden ustedes la polémica que existía en relación con si abrimos los colegios, ¿no? En este momento hay en el mundo del orden de 160 millones de niños, si no me equivoco con las cifras, que tienen todavía sus colegios cerrados y que llevan más de un año así. El sistema ha respondido. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la dedicación del profesorado, fundamentalmente, y gracias a
la dedicación de los centros docentes que han sabido ir adaptándose a los requerimientos necesarios para la erradicación de la pandemia. Tenemos un sistema que está poco financiado. No hemos llegado todavía a los niveles de financiación anteriores a la crisis de 2008. Tenemos un sistema que tiene un dato gravísimo, que es un índice de abandono escolar temprano, debe estar ahora en el 17%, que nos sitúa de nuevo a la cola de los países europeos y que hay que remediar. La pandemia nos ha enfrentado con otro problema en relación con el sistema educativo muy importante, que es la brecha digital. En España somos uno de los países, no sé si se puede decir así, más digital, con mayor grado de digitalización en nuestros hogares. Supera el 90 y pico %. Pero hay 100.000 hogares españoles que no tienen acceso a Internet, como siempre, hogares más vulnerables. Por tanto, esto, y por ir un poco más rápido, esto requiere un sistema estable, estructuralmente estable y sostenible, con una financiación suficiente, focalizada hacia la igualdad de oportunidades, porque somos una sociedad bastante desigual, por no decir muy desigual, enfocada a la creación de una gratuidad real y efectiva en los niveles obligatorios. ¿Y esto qué quiere decir? Yo creo que ha dejado de estar de actualidad, pero yo no sé decirlo de otra manera. Esto quiere decir pacto de educación, pacto educativo. Si se quiere garantizar todo esto, no hay otra manera que ponerse de acuerdo los agentes sociales, las fuerzas políticas, acerca de cómo queremos enfrentar la educación de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes. El caso de los menores migrantes no acompañados es la peor situación que puede darse. Y está creciendo, además, el número de personas que se encuentran en esta situación. Digo que es la peor situación porque es la mayor debilidad. Son menores, son migrantes y están solos. Y son, por tanto, un objetivo y un campo de acción manifiesto de las mafias que tratan con la infancia, de la violencia infantil, de la trata, en fin, de los abusos, de todo tipo de vejaciones, ¿no? Va creciendo, decía, porque lo que hemos detectado es que cada vez hay más mayores entre las personas desplazadas, entre los refugiados. Hace muy pocos días celebrábamos el 70 aniversario del Convenio de Ginebra sobre refugiados. Se nos decía que hay del orden de 80 y pico millones de refugiados en el mundo. Es una cifra verdaderamente... La mitad son niños. La mitad son niños. Por tanto, y en España también vemos que va creciendo. Los niños, los migrantes que llegan a Ceuta, no solo, bueno, han llegado por las causas conocidas. En el mes de mayo entraron en Ceuta del orden de 1.200 menores migrantes no acompañados, que no solo son menores de edad, si no serían menores, sino que además lo que hemos detectado es que tienen menos edad que los menores que llegaban hasta ese momento. Está pasando un poco lo mismo en Canarias. La directora de la OIM es la que conoce bien el problema. Hemos intentado sensibilizar a la opinión pública desde UNICEF, quiero decir, y desde las organizaciones a la opinión pública sobre la cuestión, y hemos intentado establecer protocolos de actuación dirigidos a proteger el interés superior del menor, que es la base sobre la cual tiene que realizarse cualquier tratamiento de los migrantes, de las personas migrantes no acompañados. Abertis y su fundación son aliados estratégicos de UNICEF España desde 2017,
comprometidos especialmente en la lucha contra los accidentes de tráfico, una de las principales causas de muerte en niñas y niños en edad escolar. De este acuerdo de colaboración y de este tema nos va a hablar la presidenta de la Fundación Abertis, doña Elena Salgado, que fuera, como saben ustedes, vicepresidenta y titular de varios ministerios de los gobiernos del presidente Zapatero, del Gobierno de España. Doña Elena. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí y también por todo tu trabajo. La Fundación Abertis se creó en el año 1999. Su idea inicial era acompañar a la empresa en todos aquellos países donde la empresa tuviera actividad y hacerlo además para tener una mayor imbricación con la sociedad de esos países y trabajar en los ámbitos de la sostenibilidad, de la cultura, de la acción social, también de la reducción de los accidentes de tráfico, como nos comentaba José Luis. Cada año mueren en el mundo 200.000 niños por accidentes de tráfico, la mayoría de ellos en su camino hacia la escuela. Y este no es solo un problema de las infraestructuras. Evidentemente, las infraestructuras tienen que ser correctamente construidas y diseñadas, bien mantenidas y bien gestionadas, y eso Abertis lo hace muy bien. Pero además de eso, la sociedad tiene que sensibilizarse frente a este problema. Por eso, Abertis, la Fundación, firmó ya hace unos años un acuerdo de medio-largo plazo con UNICEF para poner en marcha un programa que llamamos Rights of Way, que es precisamente, está destinado, por una parte, a mejorar esas infraestructuras de acceso hacia la escuela, pero sobre todo para sensibilizar a los conductores y también a los gobernantes que hagan legislaciones que castiguen esos comportamientos inadecuados cuando se está al volante. Yo creo que está siendo un programa muy eficaz. Hemos conseguido muchísimas adhesiones a este programa. Más de 100.000 niños se han beneficiado de las actuaciones que hemos hecho y, por supuesto, por parte de Abertis estamos encantados de seguir con este programa dirigido muy especialmente a aquellos países donde está Abertis o aquellos países donde UNICEF nos dice que hay una especial necesidad. Yo creo que programas como este muestran que la colaboración de una empresa privada con una institución como es UNICEF va mucho más allá de lo que significa el cumplimiento de una responsabilidad social corporativa. Van a una real implicación de las empresas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Así que muchas gracias, Gustavo, y enhorabuena. ¿Algún comentario sobre este tema? Sí, por favor. Tenemos la suerte, aquí hay algunos aliados más, tenemos la suerte de tener el compromiso de unos aliados que nos acompañan en la consecución de los objetivos de nuestra misión, sin cuya compañía hubiéramos estado extraordinariamente limitados. Y el caso de Abertis y de su fundación es un caso ejemplar. Es uno de nuestros aliados más importantes. Nos permite desarrollar programas, no lo ha dicho la directora de la Fundación, pero estos programas que estamos desarrollando lo hemos hecho en Brasil, lo hemos hecho en Jamaica, lo hemos hecho en Filipinas. Es decir, estamos haciendo desde UNICEF España acción en el terreno, que se dice en la nomenclatura de las organizaciones sociales, acción sobre el terreno de una manera decidida. Yo estoy seguro que el programa ha tenido y sigue teniendo muy buena salud y estoy seguro de que en los años próximos podremos extenderlo y conseguir todavía mayores beneficios. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Abertis. Su Majestad la Reina preside UNICEF España. ¿En qué reuniones y actividades participa doña Leticia? Y, en su opinión, como presidente, ¿qué impronta deja la Reina en el funcionamiento de la organización?
Estamos viendo o vamos a ver imágenes de la inauguración de la exposición que celebra los 75 años de UNICEF, organizada por ustedes y su fundación. Ahí están. Bueno, puede ir usted comentándonos. Su Majestad es la presidenta de honor, efectivamente. Y yo puedo decir que no me dejarán mentir los compañeros y las compañeras que están conmigo, que están con nosotros. Puedo decir que es una presidenta de honor muy comprometida, muy comprometida. La reina no se limita a presidir un patronato anual, ¿no? Ahora tendremos con ella, aprovecho ya para extenderles a todos ustedes la invitación correspondiente, ahora tendremos la celebración del 75 aniversario el día 9 de diciembre, con presencia de la reina y del ministro de Exteriores, y de otras autoridades. Pero no se limita a este tipo de funciones. Nos ha demostrado mucho interés en relación con algunas cuestiones de carácter específico que forman parte de la preocupación que estamos comentando o que se puede comentar. Por ejemplo, hemos tenido con la reina reuniones sobre temas de nutrición, en lo que Su Majestad pone un especial interés. Hemos tenido, y con la Fundación Gasol, por cierto, que hace una labor en esta materia extraordinaria y que es un aliado muy importante para nosotros. Hemos tenido reuniones relacionadas con salud mental. Durante los meses de verano se han celebrado con las organizaciones de la salud mental, pero también con las organizaciones de las que la reina es la presidenta de honor, reuniones relacionadas con estos temas en los que se le exponen la situación, se discuten las medidas, la reina queda informada y emite sus opiniones cuando así lo considera conveniente. Y podría citar otros ejemplos relacionados con temas de interés, ¿no? Paco Paniagua, de Onda Cero, le pregunta si ve usted riesgos de que con las reformas de la ley educativa y de la permisividad para pasar de curso con suspensos, estemos abocando a los estudiantes al futuro fracaso. Y alude nuestro compañero Paco a que usted fue ministro de Educación. Pero hace tanto tiempo, esto ya casi ni me acuerdo. Los problemas no han cambiado tanto. Casi ni me acuerdo. No necesariamente. Lo único que debo decir, me parece, es que hay que organizar una estructura del sistema educativo que no es nada fácil, por esto los vaivenes, ¿no? Una estructura del sistema educativo que sea capaz de responder a las necesidades reales de nuestra población. Las cuestiones concretas, pues vamos a ver. ¿Por qué tenemos todo es muy complicado? En materia educativa todo es muy complicado. Uno de los antiguos ministros de Educación, al que recordarán todos ustedes, Aurelio Menéndez, el ministro de la Transición, decía: en este ministerio no hay problemas, hay maldiciones. Pues en educación todo es complicado. Pero me iba a referir a por qué tenemos un sistema, unas tasas de abandono escolar temprano tan importantes. Pues porque tenemos un mercado de trabajo como el que tenemos, porque tenemos un gran desempleo juvenil, porque tenemos un sistema de formación profesional que no acaba de encajar y por otras circunstancias, ¿no? Internas y externas. Todo esto influye en el sistema educativo de una manera nuclear. Y a todo esto hay que poner la atención. Las medidas concretas, ojalá den resultado. Yo creo que lo más importante es conseguir un sistema estructural, estable, sostenible y bien financiado.
Juan Ignacio Vecino, del Consejo Internacional de UNESCO, dice: desde la COVID-19 la pobreza está en alza y, sobre todo, la de la infancia. ¿Qué hace UNICEF para apoyar a las familias? Usted ya antes reclamó ayudas económicas del Estado. Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, su fundador, le pregunta qué relación tiene UNICEF con el Alto Comisionado para erradicar la pobreza infantil. Una relación muy estrecha. Trabajamos juntos, junto con las organizaciones, lo puede decir también el presidente de la POI. Trabajamos juntos, proponemos medidas, alcanzamos los análisis que sobre la aplicación de las medidas vamos haciendo. En fin, UNICEF trabaja como organización internacional dentro de los países de rentas altas con estos parámetros, ¿no? Nosotros no podemos hacer, porque nos lo impide la Carta de Naciones Unidas, nosotros no podemos hacer asistencia directa. Nosotros, asistencia directa en los países de rentas altas. Nosotros hacemos programas en países de rentas medias y bajas. Pero en los países de rentas altas hacemos sensibilización social, hacemos influencia, hacemos informes que pretenden poner de manifiesto a la sociedad española la realidad de la infancia. Se ha citado el informe sobre salud mental, que este es un informe de UNICEF general, y hace muy poco hemos presentado un informe sobre infancia y juventud, adolescencia, mejor dicho, y tecnologías, con una muestra importantísima de alumnos de la ESO, hasta 50.000, que tiene conclusiones de impacto. Bueno, así trabajamos en UNICEF. Todo esto lo hacemos en una colaboración estrecha con organizaciones sociales, con nuestros aliados públicos y privados y, por supuesto, con el Alto Comisionado y con el Ministerio de Asuntos Sociales y con el Ministerio de Inclusión, que son los departamentos que tienen que ver más directamente con la infancia. La faceta del trabajo sobre el terreno es quizás la más importante de UNICEF a nivel mundial. Situaciones como las de Afganistán, Haití, Siria y otros muchos conflictos olvidados sigue siendo una parte fundamental del trabajo de la organización 75 años después de su creación. ¿Cuál es el momento actual de ese trabajo en emergencias? Las crisis humanitarias que en este momento hay, bueno, no recuerdo la cifra. Sí que recuerdo que el año pasado UNICEF atendió 500 emergencias, UNICEF Internacional, provocadas unas por desastres naturales, pero otras por conflictos, algunos latentes, otros nuevos, Etiopía. Bueno, hay unos focos en este momento que reclaman quizá de una manera mayor la atención y que ha citado hace un momento. Afganistán es un caso clarísimo para las organizaciones internacionales. El UNICEF lleva trabajando en Afganistán creo que 65 años. Y cuando se plantea el momento en que las potencias, vamos a decirlo como antes se comentaba, tienen que dejar Afganistán, se plantea el problema de si las organizaciones internacionales dejan o no de trabajar en ese terreno. Naciones Unidas ni se lo ha planteado. No es posible que las organizaciones dejen de trabajar en Afganistán. En concreto, 10 millones de niños en Afganistán dependen de que UNICEF siga trabajando en sus 11 oficinas que tiene abiertas en este momento en todo el país. El problema es que el trabajo es cada vez más difícil y más complicado, a pesar de la solidaridad de países como el nuestro,
que siempre está especialmente atento a las emergencias y que hay que poner de manifiesto, poner en valor y agradecerlo y decirlo públicamente, como nosotros solemos decir siempre. Pero las dificultades son enormes. Hemos abierto un número importante de escuelas. Durante este tiempo se han escolarizado muchísimos niños, 4 millones de niñas, que en este momento deben estar todas fuera de la escuela. El trabajo es enormemente dificultoso, exige una tensión muy especial, pero UNICEF, como las demás organizaciones internacionales, están allí y van a seguir estando allí, sin duda ninguna. Haití es un caso terrible, mientras que en Afganistán al conflicto se une el COVID y se une la sequía. En el caso de Haití, pues se une la pobreza, es el país más pobre de América, se une la inestabilidad política radical, se unen los desastres naturales como el terremoto de agosto. Allí no hay nada, en Haití no hay nada. Por tanto, estamos aportando desde alimentos hasta acción sanitaria, hasta primera asistencia sanitaria. Recuerdo hace muy pocos días, uno de nuestros aliados, Iberia, IAG, ha transportado unas carpas que tienen un nombre que no recuerdo en este momento, pero que son muy adaptables a muchos usos y que son muy necesarios para esto, que tienen patente de UNICEF. Es decir, estamos haciendo ayuda básica, digamos así, ¿no? Ayuda básica, ¿no? Consuelo Abril le pregunta, presidente, desde la organización que preside, Mujeres por la Paz, ¿qué opina del daño que está produciendo la pornografía en la infancia y en la adolescencia? Es algo de lo que tendríamos que ser muy conscientes y atajar el problema, que no es fácil de atajar, ¿no? Hay algunos datos interesantes en este informe que hemos presentado hace muy poco sobre infancia y tecnologías. No recuerdo en este momento cómo se llama, pero este informe está hecho, esto me parece que lo he indicado, con una muestra muy grande, alumnos de 10 a 17 años, todos los cuales, o casi en un 90%, entran todos los días en Internet. Claro, estas generaciones son las primeras que han vivido desde su nacimiento inspirados por la red, ¿no? Bueno, hay algunos datos tendría que buscarlos, que tienen que ver con el tema de, no exactamente la pornografía, que no recuerdo en este momento, pero con ciberacoso, con incitaciones sexuales a través de la red. Casi el 50% de los adolescentes españoles ha tenido alguna vez una, no sé cómo llamarlo, a través de la red, una intención o un mensaje, no sé cómo llamarlo, de carácter, digamos, erótico sexual. Y 1 de cada 10 estudiantes de esta muestra, o sea, de todos los adolescentes españoles, 1 de cada 10 ha sufrido algún tipo de oferta sexual por parte de una persona adulta. Y esto pasa en la red. Y en la red pasa pues el acceso sin acompañamiento adecuado y desde muy tempranamente a todas las posibilidades que la red ofrece, pornografía, etcétera. La infancia en este sentido está enormemente expuesta. No queda más remedio que actuar desde la base. Aquí las familias tienen una función muy especial. Hemos ahora puesto en marcha una campaña precisamente con este informe que dice algo así como, dirigida a los padres, que dice algo así como: yo soy influencer. Los padres son el mayor influencer de sus hijos.
tienen que acompañarles en el acceso a la red. Hay que adoptar medidas que en el informe se ponen de manifiesto en relación con los gobiernos, pero también en relación con los centros educativos, en relación con las empresas a las que hay que implicar en toda esta cuestión, porque si no, no será posible resolver un problema que se está manifestando como un problema real para la juventud española y mundial. Presidente, es inevitable, lo estoy dejando para el final, pero no me puedo resistir a hablar de dinero, de las cuestaciones organizadas por UNICEF. Y Pedro González, desde Atalayar, le pregunta si detecta usted fatiga entre los estados, entre los países, entre los gobiernos y, sobre todo, entre los particulares donantes de UNICEF, o bien cree que se relanza la solidaridad, la versión laica de lo que antes se llamaba caridad cristiana. A ver, voy a intentar ordenar un poco todo esto, ¿no? Que no quiero que sirva mi contestación que puede inducir a equivocaciones. A ver, un dato. UNICEF tiene ahora 420.000 socios. 420.000 socios. Iniciamos la pandemia con 20.000 menos. Hemos crecido durante este tiempo. Luego voy a hablar un poco de UNICEF Internacional, pero hemos crecido durante este tiempo. Las emergencias que hemos abierto, unas más, otras menos, han tenido una respuesta razonable. Algunos de nuestros aliados, los que están más ligados a sectores de la economía que han padecido más por la pandemia, el sector hotelero, por ejemplo, han tenido que limitar su apoyo. Supongo que a otras organizaciones también. Sin embargo, otros sectores económicos no lo han hecho y han crecido en sus aportaciones. Esto nos ha permitido situarnos como uno de los primeros comités, de los 33 comités nacionales, que son la organización que tiene UNICEF en los países de rentas altas, como uno de los primeros comités, quizá el tercero, en la aportación de recursos regulares a la organización. Y esto pone de manifiesto que hay un escenario de solidaridad sostenida en nuestro país. Que, por cierto, creo que es el escenario que estamos en general observando las organizaciones sociales, en general. Tenemos un tercer sector, y esto nos preocupa mucho, y permanentemente estamos en una reflexión sobre el tercer sector, pero tenemos un tercer sector que ya empieza a ser en España muy importante, en contra de lo que suele pensarse, porque se piensa que nosotros somos una sociedad muy poco estructurada. Ya no va siendo así, ya no va siendo así. Tenemos del orden de casi 30.000 entidades, unas más grandes, otras más pequeñas, que están funcionando en el mundo de la solidaridad social. Emplean a millones de personas, tienen una actividad económica que ya es significativa dentro del PIB español. El futuro nos dirá, tendremos que adaptarnos. Quizá las pequeñas entidades padecerán más, las mayores podremos adaptarnos mejor. Algunas entidades han tenido lamentablemente que hacer ERTES en todo este tiempo. Esto es inevitable y el tercer sector saldrá de aquí pues con un panorama diferente, pero yo creo que no con una naturaleza diferente y con el mismo apoyo social, ¿no? Internacionalmente se han detectado algunas quiebras en la financiación, pero no creo que en este momento pueda ser especialmente preocupante. Algo más el problema de la aportación de los Estados a las organizaciones internacionales, que puede verse afectado por la crisis, ¿no? Dependerá de la recuperación. Al principio de este evento del Foro de la Nueva Sociedad
también era inevitable. Mencionábamos a Consuelo Crespo, que fue presidenta, hace 15 años lo era, del Comité Español de UNICEF. Y yo quisiera ofrecerle que intervenga, eso sí, brevemente, porque ya estamos en la recta final. Bueno, solo daros las gracias, Gustavo, José Luis. Gracias por la invitación y me confirmo que es una satisfacción que estés liderando ahora el Comité Español. Y también se confirma aquí que los resultados de esa época se debieron al equipo, ¿no?, que formábamos entre todos, también al vicepresidente, que está aquí, Juan Ignacio de la Mata, al secretario general, Enrique Piñel, y al equipo de directoras que creo que están por aquí. Y me gustaría una pequeña reflexión sobre la organización. Mi primera experiencia, cuando yo todavía era voluntaria en el País Vasco, visité el terreno con la inquietud de ver cómo se estaba invirtiendo ese esfuerzo de los españoles. Y me chocó al principio, bueno, pues que las escuelas, eran muy sencillas, los centros de salud, pero luego en las conversaciones que tuve con las mujeres, con los niños, que todavía me emociono al recordarlo, pues me confirmaron que UNICEF trabajaba invirtiendo en las personas. Y eso no se improvisa. Se puede improvisar un escenario atractivo para el donante que llega, pero todo lo que me transmitían esas mujeres y esos niños, eso no se improvisa, ¿no? Y eso me consolidó en el compromiso para seguir trabajando en la organización. Muchas gracias. Muchas gracias por tu legado, Consuelo. Le pregunto a Virginia Ródenas, de Envera, ¿qué pueden hacer desde UNICEF para que se reduzcan las listas de espera en los centros de atención temprana en toda España y que son la clave para evitar o mitigar la discapacidad en adultos? Bueno, directamente no es función de UNICEF este problema. Nosotros lo que sí podemos poner de manifiesto siempre en relación con la infancia y con la juventud, lo que sí podemos hacer es poner de manifiesto a la sociedad española las carencias que ofrecen los sistemas sanitarios o los sistemas asistenciales, en este caso la importancia de la atención primaria. Pero nuestra acción sobre esta cuestión y otras semejantes es una acción, por decirlo de alguna manera, indirecta. Es mucho más directa en lo que afecte a los niños y jóvenes recogidos en los centros, en el sistema de acogida, que de algún modo dependen de la acción no directa de nuevo, pero de la acción más incidente de UNICEF. Pero es una cuestión que desborda los objetivos estatutarios de la institución. La situación, a ver si lo leo por el chat de Teams, la situación de la educación especial ha sido desnotada por la nueva ley de educación, en el sentido de que los centros de este campo están siendo vaciados. ¿Qué piensa UNICEF sobre este tema? Le preguntan por el chat. UNICEF no tiene criterio oficial sobre la cuestión, que yo sepa. Creo que no lo tiene. Yo sí que lo tengo. Aquí hay dos. No quiero entrar en esa polémica. Al final diré por qué digo esto. Porque no quiero eludir la responsabilidad. La cuestión de base que ha provocado muchos chorros de tinta, como suele decirse, es si la educación debe ser de las personas necesitadas con atención especial, debe ser separado, debe ser incluida en
con todos los matices que se quiera, en el sistema educativo general. En 1995 se definió un modelo que es el que hace poco se ha recuperado y que es el que ha ocasionado la polémica. En 1995 yo tenía algunas responsabilidades en educación, por eso no he querido dejar de responder, pero como persona privada, porque UNICEF no tiene criterios sobre el asunto, no tiene doctrina sobre el particular. Presidente, ¿quién ha sustituido o va a sustituir a don Javier Martos, el que fue director general de UNICEF en España y que ha sido trasladado por la organización internacional? Le va a sustituir el próximo director ejecutivo, será José María Vera, que seguro que es bien conocido por muchas de las personas que hay aquí. Es una persona muy de referencia en el ámbito de la ayuda oficial al desarrollo. Él ha dirigido hasta hace poco tiempo Intermón durante 7 años y durante el último año y medio Oxfam Internacional. Bueno, ha pasado por un proceso de selección objetivo y transparente, en el que nos hemos ayudado de una consultora externa de las de más prestigio en el sector. A ese proceso han concurrido muchas cientos de personas. Las personas que llegaron, digamos que a la fase final de la selección, todas ellas podrían haber dirigido la organización de una manera muy, no solo suficiente, sino muy adecuada. Hemos elegido, sin embargo, a la persona que nos parecía que para el momento, por su formación, por su trayectoria, por su experiencia en la gestión de grandes organizaciones, podría resultar más adecuado. Se incorporará la semana que viene, porque estaba comprometido con una estancia en la Universidad de Georgetown y bueno, está en Washington en este momento, pero vaya, ya participando de todas las cosas, de todas las cuestiones que pueden interesarle para el momento en que tome posesión, que será, como digo, la semana que viene. Bienvenido, señor Vera, y un saludo cariñoso a Javier Martos, al que tanto queremos en el mundo de UNICEF. Así haremos, perdón, José Luis, porque me merece la pena decir que durante todo este tiempo, en el mandato primero de Consuelo Crespo, luego de Carmelo Angulo y luego en en 3 de los 4 años que yo llevo al frente de la organización, Javier Martos ha sido un ejemplo de acción, ¿cómo diría?, rigurosa pero potente, ¿no? Ha sabido formar un equipo, que es el equipo del que yo me he beneficiado y del que se va a beneficiar el nuevo director, que ha permitido colocar a la organización en esta situación dentro del panorama de los comités nacionales a la que me refería. Por tanto, merece la pena que le enviemos el saludo desde aquí, que le trasladaré con mucho gusto. Como es habitual, querido presidente, antes de ofrecerle a usted un último turno para los mensajes finales, quiero ofrecer el micrófono nuevamente a doña Elena Salgado, gracias a cuyo mecenazgo, el de la Fundación Abertis, que ya preside, podemos organizar este foro de la nueva sociedad. Muchas gracias, José Luis. Conocí a Gustavo en el año 1984 en una tarea verdaderamente peculiar. Tenía el encargo del presidente del Gobierno de dotar de una estructura civil al Ministerio de Defensa, que se regía entonces por los grados militares, y Gustavo estaba de subsecretario. Yo, desde luego, tenía más osadía que valentía, y fue gracias a Gustavo con lo que conseguí una colaboración absolutamente ejemplar por parte de las Fuerzas Armadas. Esto a él le costó algunos disgustos, seguro, y a mí
me recompensaron con la Gran Cruz del Mérito Militar. Así de injusta es la vida, ¿no? Pero, en fin, desde entonces, la verdad es que nos habíamos visto relativamente poco y es para mí una gran satisfacción que nos volvamos a encontrar en una alianza público-privada. Y a eso quería dedicar mis palabras, ¿no? Yo creo que, efectivamente, como has dicho, la solidaridad es mucha para acontecimientos excepcionales, pero creo que algo que hace UNICEF muy bien y a lo que tenemos que contribuir es a la continuidad, al reforzamiento de los sistemas, tanto de las variables de educación como de la lucha contra la pobreza o de una mejor sanidad para los niños y mejores oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo quisiera animar a más empresas a que sigan el ejemplo de Abertis y de su fundación y que establezcamos con organizaciones como UNICEF alianzas a largo plazo que vayan más allá de la responsabilidad social corporativa, que no solo sean una cuestión reputacional, que también para las empresas, que para UNICEF no sea solo una cuestión de dinero, que también, sino que sea un compromiso conjunto y una alianza para mejorar la vida de todos los niños del planeta, la de ahora y la del futuro. Muchas gracias. Presidente. Tan solo agradecer la oportunidad, José Luis, que me has ofrecido para poder hablar de todas estas cuestiones que tan importantes son para nuestra sociedad. Agradecer a todos ustedes la atención, disculparme por lo prolijo que haya podido ser en la expresión de determinados argumentos. Y solamente decir que la acción sobre la infancia es una acción no solo necesaria, por tratarse de, como antes decía, el grupo más vulnerable de la sociedad, sino que es la acción sobre el futuro de las sociedades. Y esto de que seamos capaces de formar a la infancia, de dotarles de capacidades de desarrollo. De todo esto depende el futuro de nuestras sociedades. Y esto es básico. Por tanto, hemos de estar siempre pendientes de los problemas que pueden afectar a la infancia e intentar subvenir a la solución de estos problemas. Y finalmente, esto no podemos hacerlo solos. Esto las organizaciones no pueden hacerlo solas. Naciones Unidas no puede hacerlo solo. Los gobiernos no pueden hacerlo solos. El potente tercer sector social no puede hacerlo solo. Hemos de hacerlo conjuntamente con nuestros aliados. El tener la oportunidad de expresar en este foro esta necesidad, agradezco, Elena, tus últimas palabras, por supuesto, que son muy importantes, es una oportunidad verdaderamente extraordinaria que agradezco mucho. En nombre de Nueva Economía Forum les damos las gracias a usted por su intervención, a doña Elena, a Consuelo y a quienes han intervenido en el coloquio a través de Teams y aquí presencialmente. A partir de ahora pueden ver este evento en diferido por YouTube en nuestra web nuevaeconomiaforum.org y quiero terminar con las palabras mágicas de siempre. Buenos días, salud y esperanza y feliz Día Universal del Niño. Muchas gracias.